Shalom, shalom. Sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro Creador porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud. Gracias damos por sus atributos que un día más también nos sostienen. Y por supuesto, damos gracias porque como cada semana, como cada lunes, tenemos esta oportunidad de poder estar analizando, escudriñando, investigando y hablando de sus sagradas escrituras. El día de hoy vamos a analizar el Salmo 121, un salmo muy precioso, muy hermoso, un salmo cargado de confianza, de certeza, de bitajón, de emuná. Un salmo que tiene una carga espiritual de una magnitud tremenda. Y que por supuesto si comprendemos este salmo podemos extraer aquella riqueza que esconde detrás de sus palabras. Y para poder extraer esta riqueza que contiene este salmo, tenemos que comprender el salmo en el entorno en que se escribió, por qué lo escribe, en este caso David, y eso es lo que vamos a tratar de comprender el día de hoy para extraer esta riqueza que contiene este salmo, porque cuando lo leímos, cuando lo mencionamos, cuando lo citamos, tiene una carga espiritual extraordinaria en nuestras vidas. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esta pregunta que se hace David, esta proclamación, preguntándose, voy a alzar mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi auxilio? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Todos en algún punto de nuestra vida necesitamos ayuda, necesitamos socorro. Y dependiendo de la ayuda y del socorro y del auxilio que necesitemos, acudimos, ¿no es cierto?, a nuestros más cercanos, nuestra familia, nuestros amigos, el grupo a lo mejor donde participamos, ya sea un grupo religioso, ya sea un grupo deportivo o de cualquier índole, ¿no es cierto? Y pedimos auxilio porque en algún punto de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, todos necesitamos ayuda de los demás. Puede ser una ayuda económica, puede ser una ayuda física, puede ser una ayuda material de cualquier tipo, ¿no es cierto? Y en algún momento necesitamos esa ayuda. Pero también a veces necesitamos un socorro, una ayuda, pero para el alma. Cuando estamos pasando algún tipo de problemas con el alma, con las emociones, con nuestros sentimientos. Y allí, ¿no es cierto?, es donde a veces cuesta pedir una ayuda, cuesta pedir un socorro, porque a veces ignoramos qué hacer, dónde ir, y vamos buscando, ¿no es cierto?, lo que el mundo nos va ofreciendo, ¿no es cierto? A veces acudimos a la brujería, a la magia blanca, acudimos a la lectura de cartas, al tarot, y así una serie de cosas que el mundo nos ofrece, ¿no es cierto?, como alternativas para sanar nuestras emociones, para curarnos las heridas del alma a veces. Y David está mencionando aquí en este Salmo 21, él está necesitando un auxilio, está necesitando un socorro. Y él dice, yo voy a mirar a los montes,
¿De dónde va a venir mi socorro? Es esta pregunta que se está haciendo David, y es la que nosotros el día de hoy vamos a entender y vamos a comprender con la ayuda del Eterno. Para entender los dichos de David, tenemos que entender varias cosas, que es la que vamos a explicar el día de hoy, para entender estos dichos de David. Y lo primero que yo quiero mencionarles es el libro de los Salmos. Nosotros comúnmente decimos el libro de los Salmos, pero en realidad los Salmos no es solo un libro, sino que son 5 libros. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a nombrarlo como el libro de los Salmos, cuando en realidad debiéramos nombrar el libro en el cual vamos a leer, en el cual vamos a concentrarlo. En este caso, el día de hoy nosotros vamos a estudiar el libro 5 de los Salmos. Escuchó bien, porque a lo mejor no todos manejan esta información. Ya no existe un libro de los Salmos, existen 5 libros de los Salmos. Y están aquí insertados, ¿no es cierto?, en lo que nosotros conocemos como la Biblia, ¿ya? Pero aquí a lo mejor ustedes no se han fijado en un detalle, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí tengo el Salmo 1, se los voy a tratar de enfocar ahí está más cerquita, y si ustedes se dan cuenta que en el capítulo 1, al lado de arriba donde dice el justo y los pecadores, dice libro 1. Dice libro 1. Bueno, en la Biblia, ¿no es cierto?, esta que estoy usando en estos momentos es la versión 1960, que es la que comúnmente se usa. Y aquí los salmos están divididos. A lo mejor no hemos pasado por alto ese detalle, a lo mejor, pero aquí viene especificado que el libro 1 de los salmos comienza en el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Usted va a comenzar a leer el Salmo 42 y arribita dice Salmo, libro número 2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Les voy a dar acá, por ejemplo, el primer libro de los Salmos va desde el capítulo 1 al capítulo 41. El segundo libro de los Salmos va del 42, del capítulo 42 al 72. El tercer libro de los Salmos va del 73 al 89. El cuarto libro va del 90 al 106. Y el quinto libro de los Salmos va del 107 al 150. Y ahí usted va a encontrar, ¿no es cierto?, en este caso en el Salmo 1, que dice libro 1, en el Salmo 42 va a encontrar que comienza el libro número 2, y ahí está escrito libro número 2, y así sucesivamente. Así que para que usted tenga ese conocimiento, ese detalle, ya que son 5 libros de los Salmos. Y nosotros estamos habituados a decirle el libro de los Salmos. Pero es importante que tengamos esta información porque esto nos ayuda a entender cuando queremos explicar un salmo, como es el caso de hoy día, que vamos a explicar el Salmo 121, donde David dice: yo voy a alzar mis ojos a los montes para mirar de dónde va a venir mi socorro, de dónde va a venir mi auxilio, ¿ya? Y para entender los dichos de David, es importante que tengamos claro que estamos estudiando el quinto libro de los Salmos. Otro detalle que es importante tener es que en los textos antiguos, sobre todo en lo que es el Antiguo Testamento, dentro de la lectura, dentro de los escritos, no existían comas, puntos, signos de interrogación, signos de pregunta, ni nada de esto que nosotros conocemos el día de hoy. Simplemente eran letras, ¿no es cierto?, hebreas, sin puntuaciones, sin separación de nada. Todo iba escrito juntito, ¿ya? Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado el día de hoy, porque después con las traducciones, ¿no es cierto?,
con las nuevas tecnologías en la escritura, fueron poniendo separaciones, fueron poniendo títulos, fueron poniendo comas, puntos, signos de interrogación. Y allí también hay a veces una cierta confusión cuando queremos explicar alguna escritura, algún texto, ¿no es cierto? Y solimos confundirlo porque también acá hay ciertos errores, como por ejemplo el Salmo 121, no lo podemos entender si no leemos el Salmo 120, ¿ya? El Salmo 120, el Salmo 121 son una extensión del Salmo 119, pero acá lo separaron. Entonces cuando lo separaron, nosotros le hemos separado, se nos hace a veces incomprendible poder entender el texto. Y eso nos trae esta importancia de tener claro con respecto a los salmos, que son 5 libros, y que a veces donde separaron los salmos nos dejaron, ¿no es cierto?, un poco confundidos, porque a veces tomamos un salmo como que desde ahí comienza sin poder leer el contexto que a veces viene de más atrás o a veces está más adelante, pero como lo titularon, nosotros pensamos que de ese título hasta el siguiente título es solamente ese pasaje y que se debe entender allí. Así que espero que me logren entender lo que trato de decirles, ¿ya? Otro de las cosas interesantes que tenemos que comprender para entender el Salmo 121 es entender su contexto histórico. Si nosotros tomamos el Salmo 121 y lo trasladamos al siglo XXI, no lo vamos a poder entender ni comprender, ¿ya?, en su totalidad, y no vamos a poder extraer la riqueza espiritual que ella tiene. Como por ejemplo, en el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, se los voy a leer yo acá para como ejemplo. El amado le dice a su amada, le da un cumplido, un piropo, como se dice acá en Chile, ¿ya? Le dice lo siguiente, mire, dice, en el capítulo 1 de Cantares, en el verso 9, dice: a yegua de los carros del faraón te he comparado, amiga mía. A lo mejor usted ha escuchado este texto antes, ¿no es cierto? A yegua de los carros del faraón te he comparado, amiga mía. Y dice en el verso 10, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Le está haciendo un halago a su amada, la está alabando por su hermosura, ¿no es cierto? Pero la compara con las yeguas del carro del faraón. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos este texto, estas palabras, y las trajéramos al siglo XXI y le decimos estas palabras a nuestra amada, ¿no es cierto?, en este siglo que estamos hoy en día, suenan estas palabras un poco ofensivas. Si nosotros la trasladamos de esa época que se escribieron, ¿no es cierto?, donde el amado le está dando el elogio a su amada, ¿no es cierto?, y la compara con las yeguas del carro del faraón. En ese tiempo, cuando él dice estas palabras, por supuesto tenían sentido. Fueron las palabras a lo mejor más románticas de la época. Fue a lo mejor el mejor halago que pudo haberle hecho a su amada. En su contexto histórico donde se dijeron las cosas, por supuesto. Pero si yo saco este texto y lo traigo, ¿no es cierto?, lo saco de su contexto histórico y lo traslado acá a la época donde estamos nosotros, estas palabras suenan ofensivas, ¿ya? Sin embargo, si nosotros estudiamos este texto y lo estudiamos en su contexto histórico, por supuesto tiene sentido y por supuesto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque lo más hermoso que existía en aquella época cuando se escribe este texto
una de las hermosuras que existía eran justamente los caballos de Egipto, sobre todo las yeguas que le ponían al carruaje que iba, ¿no es cierto?, a trasladar al faraón, al rey de Egipto, al personaje más importante del país de Egipto. Eran las yeguas más hermosas, las hermoseaban con collares en el cuello, con aretes. Por eso él le menciona acá, ¿no es cierto?, y le dice: a yegua de los carros del faraón te he comparado, amiga mía, hermosos son tus mejillas entre los pendientes y tu cuello entre los collares. Porque así adornaban las yeguas del carro del faraón, que por supuesto eran unas bestias, unos animales preciosos, su pelaje bien cuidado, era una hermosura. Y aquí, ¿no es cierto?, este hombre compara a estos animales con su amada, porque era lo más hermoso de la época, era lo más deseado, inalcanzable para cualquier hombre de su época. Esos caballos solamente los tenía el rey de Egipto, el faraón. Tanto así, por ejemplo, que si usted lee la historia de Salomón, Salomón hizo negocios con Egipto que el Eterno le había prohibido que hiciera negocios con Egipto, sobre todo por sus caballos, ¿ya? Pero era tanta el full de estas hermosuras de los caballos de Egipto que Salomón hace negocios con Egipto solamente para obtener caballos de Egipto, ¿ya? Por supuesto, si yo saco este texto de su contexto histórico y lo traslado al mío, estas palabras pueden ser ofensivas. Pero si yo la estudio en su contexto, puedo extraer la riqueza que contienen, ¿no es cierto?, la riqueza que contienen. Lo mismo nos pasa con el Salmo 121, que es el que vamos a analizar el día de hoy con la ayuda del Eterno. Dice David: alzaré mis ojos a los montes para ver de dónde viene mi socorro. ¿De dónde va a venir? ¿De dónde podría venir?, dice David. Y lo vamos a leer hoy día, ¿no es cierto?, y lo vamos a entender sin sacarlo de su contexto histórico para poder comprenderlo. ¿Bien? Bien. Lo primero que debemos entender del contexto histórico donde se dice estas palabras, donde David dice y proclama, ¿no es cierto?, estas palabras, debemos leer un poquito más atrás, en este caso el Salmo 120 en el verso 5, ahí está la explicación del Salmo 121. En el Salmo 120, verso 5, dice: ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, más ellos, así que hablo y me hacen guerra, o me contradicen, o pelean conmigo por mi modo de pensar, por mi modo de ver las cosas, dice David. Entonces, aquí ya tenemos la explicación. David no estaba en Israel cuando él escribe este salmo, cuando él dice: alzaré mis ojos a los montes, de dónde va a venir mi socorro. Él estaba en la tierra de Mesec, como dice acá en el verso 5 del Salmo 121, y en la tierra de Cedar. Ahí estaba él habitando en esos momentos, probablemente huyendo de su hijo, ¿no es cierto?, que quería darle muerte para usurpar su poder. David huye y se encuentra dentro de estos pueblos, ¿no es cierto?, enemigos de Israel, fronterizos de Israel, lejanos de su tierra, pueblos llenos de violencia, donde no había temor a Dios. Él está habitando en esos lugares, ¿ya? Cuando él hace esta proclamación, cuando él hace esta reflexión y dice: voy a alzar mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? Bien, ya sabemos que él estaba habitando en tierras extrañas, en tierras ajenas, en tierra donde se movía el paganismo,
donde no había temor a Jehová, Él está habitando allí. Y debemos entender que los dioses de esta tierra donde Él estaban habitando no era el Dios de Israel, sino que era la diosa Astarot, el dios Moloch, los dioses de Balaán, ¿no es cierto? Dioses paganos, dioses ajenos, y debemos entender este contexto. Él está habitando en tierra donde los dioses eran ajenos al Dios de Israel. Es lo primero. Lo segundo que debemos comprender y entender es que es el concepto que se nombra en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, los lugares altos. ¿Qué es lo que eran los lugares altos? Por ejemplo, está mencionado, por mencionar solamente algunos de ellos, Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 1 y 2, se los voy a leer. Segunda de Reyes 12, verso 1 al 3, perdón. Vamos a leer. Dice: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Los lugares altos, amados hermanos, eran justamente montañas. Los montes más altos se elegían para poner altar, para poner algún tipo de estructura donde cobijarse, donde ponían imágenes de sus dioses. Estamos hablando de los pueblos paganos. Y Israel no estuvo ajeno a esto. Israel muchas veces también construyó lugares altos. Los momentos que se desvió, los momentos que dejó a su verdadero Dios y fue en pos de dioses ajenos, ellos hicieron lugares altos. Es decir, lugares altos era, ¿no es cierto?, poner altares, poner imágenes en las montañas más altas, y allí subían a pedir socorro, allí subían a hacer, ¿no es cierto?, rituales de animales, pero también de humanos, incluso a veces pasando sus propios hijos por el fuego, es decir, quemándolos vivos, en honor a estos dioses, pidiendo ayuda a estos dioses, pidiendo socorro a estos dioses. En muchas oportunidades ellos también hicieron estas prácticas. Como fue el caso de Abraham, ¿no es cierto?, que cuando Dios le pide a Abraham que llevara a Isaac a un monte, que edificara un altar para sacrificar su propio hijo, es exactamente lo que hacían los dioses paganos. Pero el Eterno lo llevó allá para mostrarle que Él era un Dios distinto, un Dios que no se podía comparar con los dioses paganos, que le quitaban sus hijos, que hacían que sus hijos fueran en sacrificio. Dios lo llevó allá y le dijo: quita la mano de tu hijo, no lo hagas, porque a mí me basta saber que tú me amas cuando lo haces del corazón, cuando lo haces desde adentro. No necesito que sacrifiques a tus hijos para mostrarme que tú me amas. No necesito que sacrifiques a tus hijos para que me muestres fidelidad. El Eterno lo llevó allí para mostrarle que Él era un Dios distinto a los dioses paganos. Bien, ahora David se encontraba en medio de estos pueblos paganos, donde sus altares, donde su adoración lo hacían en los montes más altos. Allí, ¿no es cierto?, adoraban, hacían sacrificios de animales y de personas. Eran dioses crueles.
Ahora David necesita auxilio, necesita un socorro, necesita ayuda por lo que él estaba pasando. Y él hace esta proclamación y ahora dice, ¿no es cierto? Voy a alzar mis ojos a los montes, donde estaban los lugares altos de los paganos y sobre todo en la tierra que él estaba viviendo, ¿no es cierto? Que él menciona en Mesec y Cedar. Voy a alzar los ojos a los montes donde estos tienen sus dioses. ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿De Astarot? ¿De Moloc? ¿Del dios de los Baales? Voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? Se hace esta pregunta David. ¿De qué Dios? ¿De estos dioses que tienen esto? ¿No es cierto? Y él está haciendo esta proclamación, está diciendo estas palabras dentro de él. Por supuesto, es una pregunta retórica que él se está haciendo porque él conoce la respuesta mejor que nadie. Él conoce la respuesta. Pero él lo está diciendo, ¿no es cierto?, con un poco de impotencia de ver cómo estos hombres paganos podían alzar los ojos a los montes para esperar un socorro de la diosa Astor o la diosa Istar, del dios Moloch que mataba a sus hijos. Él dice, voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De cuál de estos dioses va a venir mi socorro? Por eso David dice, voy a alzar los ojos a los montes. Pero él sabe la respuesta. Y él la dice después en el siguiente versículo, en el versículo 2 del Salmo 21, él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo estas montañas donde ustedes tienen sus dioses, donde ustedes buscan el lugar más alto para poner sus altares, para cuando necesiten socorro alzan sus ojos a estos montes, a sus dioses que tienen allí para pedir socorro. Pero David se pregunta, ¿a dónde voy a alzar yo mis ojos? Voy a alzar mis ojos a los montes, ¿y de dónde va a venir mi socorro si estos no pueden responder? Pero él dice después en el verso 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el que hizo estas montañas, el Dios cuerdo, el Dios con sentimientos, el Dios verdadero, el Dios que puede responder, el Dios que no necesita que yo sacrifique a mis hijos, el Dios que no necesita que yo vaya a estos lugares altos a adorar a estos dioses. Con solo yo clamar, con solo yo hacer techubá, con solo yo pedirlo desde el alma, Él me va a socorrer. De Jehová viene mi socorro, dice David, y no de estos lugares altos, no de estas montañas. Y continúa diciendo David, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Imagínese lo que está diciendo David. Este Dios a quien yo estoy pidiendo socorro es un Dios, es como tu sombra. Va contigo a todos lados, ahí a tu derecha siempre está. No te abandona. ¿Ya? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué salmo más precioso, amados hermanos, si lo entendemos en el contexto en el que David dijo estas cosas. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi socorro? Y ahí está la respuesta. ¿Por qué David dice alzaré mis ojos a los montes? En esta expresión donde él estaba en medio de estos dos pueblos paganos viviendo, habitando entre ellos, huyendo, ¿no es cierto? Se encontró dentro de estos dos pueblos y al momento de pedir socorro, él proclamó y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a alzar mis ojos? ¿A los montes? Donde estos paganos tienen sus dioses.
Él dijo, voy a elevar mis ojos más arriba. ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está Hachén? ¿Dónde está Elohim? ¿Dónde está Jehová Jireh, el que te provee? ¿Dónde está Jehová Rafa, el que te sana? Amados hermanos, esta es la explicación del Salmo 21 y por qué David dice, alzaré mis ojos a los montes. De un monte no puede venir el socorro. Por supuesto, si lo entendemos en su contexto histórico, allí tenían sus dioses, los pueblos paganos, justo donde él estaba viviendo. Pero David tenía las cosas claras y él hace esta pregunta, ¿no es cierto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amados hermanos, espero les haya gustado esta pequeña explicación. Y como dijimos al principio, la congoja en el corazón del hombre lo abate, pero la buena palabra lo alegra. Proverbios 12:25. Jehová Shalom, si el Eterno nos permite en su eterna voluntad, podremos también disfrutar de su palabra el próximo lunes. Amén.